las actividades del notario. Aquí en la diapositiva podemos ver que nos indica la actividad que realiza el notario en el ejercicio de su profesión desde el momento en que es requerido por la persona. Y aquí tenemos encerrado dentro de esta definición algunos elementos importantes. Por ejemplo, requerido, que tiene que ser a requerimiento de parte, por la persona hasta la creación del instrumento público, que es la parte medular o la parte esencial del derecho notarial, el estudio y la creación del instrumento público. Recordemos que dentro de la definición de derecho notarial está qué es lo que estudia el derecho notarial. Estudia la organización del notariado. Prácticamente son los requisitos habilitantes y los impedimentos para poder ejercer el notariado. La función notarial, que es el quehacer o qué es lo que realiza el notario, y la creación del instrumento público. Prácticamente los 4 notariados que ustedes que vieron durante la carrera, pues están inmersos en el concepto de derecho notarial, como la organización del notariado, la función notarial y la creación del instrumento público. A todo este conjunto de actividades se le denomina el quehacer notarial. Pero para poder determinar qué hace el notario o cuáles son las actividades que realiza el notario, es importante determinar y establecer qué es el notario. Tenemos varias definiciones doctrinarias de lo que es notario. Sin embargo, también tenemos una definición legal en el artículo 1. Vamos a empezar con estas definiciones doctrinarias y de ahí pues vamos a analizar lo que es la definición legal. En Guatemala, el notario es un profesional universitario, y coloqué aquí en Guatemala porque es la definición presentada aquí por los autores guatemaltecos, que el notario es un profesional universitario. Pues ya sabemos por qué es un profesional universitario. Tiene que ser egresado de cualquiera de las universidades del país donde se imparta la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuando son exámenes privados de manera presencial, pues es una de las preguntas que no se les escapa a los examinadores. Por ejemplo, ¿por qué el notario es un profesional universitario? Respuesta: sí, licenciado, porque tiene que ser egresado de una de las universidades autorizadas legalmente aquí en Guatemala. Segunda pregunta que siempre nos van a hacer: mencione qué universidades tienen la carrera de notariado aquí en Guatemala. Pues efectivamente aquí en Guatemala tenemos Universidad de San Carlos, tenemos Universidad Rafael Landívar, tenemos Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Istmo, Universidad de San Pablo, Universidad Galileo, que también tiene ahora Facultad de Derecho, Universidad Da Vinci, la Universidad Panamericana, la Universidad Regional y la Universidad Rural, ¿verdad? No sé si se me escapa alguna, yo cuento 10. Aproximadamente eran 9 universidades que impartían la cátedra de Derecho. Entonces, encargado de una función pública. ¿Cuál es la función pública? Dar fe a todos los actos que realice. Entonces, la función pública es dar fe. Facultado para hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Aquí en Guatemala, pues, así es el quehacer del notario: hacer constar hechos que presencie. ¿Por medio de qué lo van a hacer? Por medio de las actas notariales. Tienen que llenar los requisitos para que tengan valor probatorio, y circunstancias que le consten. También lo hace a través de las actas notariales. A solicitud de la parte interesada o por mandato legal. Cuando hablamos a solicitud de la parte interesada, pues sabemos que el notario siempre va a actuar a requerimiento. Nunca va a actuar de oficio.
Y por mandato legal, pues tenemos algunos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si los leímos la semana pasada, pero les vamos a dar lectura. El artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez podrá, a instancia de parte, encomendar al notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Entonces, por mandato legal, y asimismo para tramitar y resolver asuntos de naturaleza no contencioso, entiéndase lo relativo a la jurisdicción voluntaria. Esta es una de las definiciones más completas de qué es el notario aquí en nuestro medio. Sin embargo, en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1948, la definición de Óscar Salas en el Congreso de Notariado Latino, pues nos indicó que el notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. En primer lugar, el Guatemala pues aventaja a muchos países, ya que Guatemala asume el notariado latino y sabemos que para ser un notario latino tiene que ser un profesional del derecho, debe de llevar protocolo, debe de estar registrado en las Cortes Suprema de Justicia, por ejemplo, aquí en Guatemala, y esto viene a aventajar a muchos países que llevan el sistema sajón. En el sistema sajón, pues los notarios no tienen que ser profesionales universitarios, sino que simplemente tal vez haber tomado algunos cursos de redacción, estar en alguna oficina, en alguna tienda, en alguna farmacia, donde puedan autenticar documentos que ya les llevan hechos. Ellos no asesoran, sino que solamente autentican y dan la firma y legalizan ese documento. Eso es el notario sajón. Aquí en Guatemala, pues asumimos el notariado latino, profesionales del derecho, versados en derecho. Y aquí pues aventaja bastante, ya que la asesoría que nosotros vamos a dar por una consulta, por así decirlo, pues es bastante adecuada, lleva los términos, el asesoramiento, la prevención que se le debe de dar a las personas a la hora de redactar un instrumento público, pues que sea bastante, que no sea redaguido de nulidad. Si nosotros analizamos la definición de notario legal, podemos indicar que es importante mencionar que a la definición de Óscar Salas de lo que fue notariado latino, tendríamos que haber agregado un aspecto más, que es que el notario está facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos, llamados aquí en nuestro medio asuntos de jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, pues nosotros ya sabemos, ustedes ya son estudiantes con pensum cerrado, no nos vamos a detener tanto a explicar lo que es, qué es la jurisdicción voluntaria, sino que simplemente vamos a mencionar que son todos aquellos asuntos cuyo principio fundamental es que no existe litis. Están regulados en un decreto 54-77, en algunas leyes dispersas como la rectificación de área en el 125-83. También en el Código Procesal Civil tenemos 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que son específicos de jurisdicción voluntaria, aunque estén regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, identificación de tercero, la subasta voluntaria.
y el sucesorio extrajudicial, ¿verdad? Entonces, estos están regulados dentro del Código Procesal Civil, pero no quiere decir que haya litis, porque están regulados para el notario. Claro que también hay una regulación cuando hay litis en un proceso sucesorio. Entonces, si desglosamos la definición anterior, el notario es el profesional del derecho debido a que requiere de una profesión universitaria que culmina con el título profesional de notario. Y volvemos a repetir esto, ¿verdad? Ya que lo hace un conocedor del derecho. Y como se los había dicho anteriormente, Guatemala aventaja a muchos países. Tenemos la suerte y la bendición de que aquí a la hora de salir de notarios, de una vez nos están dando 3 títulos, el de abogado y el de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, cosa que no se da en otros países que también ejercen el notariado latino. Por ejemplo, hay países que son carreras totalmente separadas, la de abogado y la de notario. Sin embargo, como se los dije, el sistema sajón ni siquiera son carreras universitarias, son solo preparación, cursos de redacción, algunos cursos de ortografía y tienen que llenar ciertos requisitos y todo se da a través de formularios que solo deben de autenticar. 2. Es el encargado de una función pública, la cual consiste en dar fe, específicamente la fe pública notarial. Y la fe pública, desde el punto de vista legal, es la presunción de veracidad que ostenta el notario al hacer constar los hechos y los actos en los cuales en su autorización ha intervenido el notario. ¿Qué quiere decir eso? Que el notario pues ostenta fe pública, es esa veracidad que le da el Estado para poder decir que todos los actos que realiza el notario pues son verídicos. Y les voy a poner un ejemplo. En los testimonios transcritos, no sé si ustedes han hablado, han escuchado de testimonios transcritos. Testimonio, artículo 66 del Código de Notariado, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización de las actas de protocolización extendidas en papel sellado correspondiente y sellada firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. El artículo 67, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante, que está temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también podrán extenderse mediante copias impresas en papel sellado, que podrán completarse con escritura, máquina o manuscrita. Por medio de copias fotostáticas o fotografías de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres respectivos. El ejemplo que les pongo es porque en los diferentes registros aceptan, ya son varias horas hablando, en los diferentes registros, por ejemplo, en el registro de la propiedad, cuando uno va a registrar una compraventa o va a registrar cualquier otro contrato, siempre debe de llevar el testimonio de la escritura matriz. Dentro de los testimonios tenemos testimonios transcritos, como lo dice el artículo 67 del Código de Notariado o en sistema de fotocopias. La cosa es que la fe que se le tiene al notario o esa
esa presunción de veracidad de lo que hace el notario queda establecido en queda establecido en los diferentes registros a la hora de poder operar una compraventa. Cuando se hace un testimonio transcrito, no es una fotocopia de la escritura matriz, no van las firmas del comprador, no va la firma del vendedor, únicamente se transcribe, ya sea máquina de escribir o en Word, el instrumento público que se realizó. Al final de la transcripción completa del instrumento público, se debe poner una razón donde dice que está la firma ilegible del vendedor, firma ilegible del comprador, la palabra ante mí, firma y sello del notario, y después se le pone es primer testimonio o es testimonio de la escritura pública tal y tal. Se presenta al registro de la propiedad y el registro de la propiedad no pone peros. ¿Por qué? El registro de la propiedad le está dando esa fe pública que tiene el notario. Sin embargo, nosotros no sabemos, ¿verdad?, si dentro de la escritura matriz de veras están las firmas, pero se supone que todo lo que hace el notario es verídico, es verdadero, hay presunción de veracidad. Entonces, esto es un claro ejemplo de la fe pública que ostenta el notario. En el artículo 29 también del Código de Notariado, leamos el Código 29, el artículo 29. Inciso 3, los instrumentos públicos contendrán la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos. 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. ¿Qué quiere decir? Que si el notario coloca que son de su conocimiento, el registro, cualquier registrador o cualquier autoridad, pues asume que es conocido del notario y por eso no se identificó. Entonces, aquí hay dos ejemplos claros de la fe pública que ostenta el notario. Una es los testimonios transcritos, que también se presentan, el testimonio especial también se puede hacer de una manera transcrita. El director del Archivo General de Protocolos, pues nos acepta como un testimonio especial, un testimonio transcrito, ustedes lo van a ver, es una escritura que va en una hoja de papel bond y solo la razón de que ahí están plasmadas las firmas ilegibles del vendedor, del comprador, y como les decía, la palabra ante mí, y solo estamos describiendo lo que tiene ese documento y así lo presentamos y realmente así lo operan. Y es algo que la verdad a veces deja mucho que desear, porque cuando han venido a mi oficina personas que dicen, mire, mi nieto me hizo firmar, yo realmente no firmé, se ha solicitado un testimonio, una certificación del testimonio al Archivo General de Protocolos. Efectivamente nos encontramos con que es un testimonio transcrito, que ahí solo dice firma de la vendedora ilegible, pero no sabemos nosotros realmente si firmó la vendedora. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una denuncia para que hagan llegar el protocolo original del notario y ahí poder verificar si de veras existe la firma de la persona, ya que en ese momento pues a mí me indicaban que no había firmado y que prácticamente la casa estaba pasando a nombre del nieto y había dejado sin nada al tío, a los tíos, al papá y a todo mundo, y que el nieto era el que tenía la propiedad de esa casa. Es un ejemplo que les pongo de hasta dónde llega la fe pública o el alcance que tiene la fe pública con que ostentamos nosotros los notarios, ¿verdad? Siguiendo aquí con la diapositiva, perdón, el notario recibe la voluntad de las partes y esto se conoce como una función receptiva.
Las partes, la mayoría de personas que visitan nuestras oficinas, pues no son personas que entiendan mucho de derecho, prácticamente no entienden nada, la mayoría. Ellos llegan y nos dicen qué es lo que quieren realizar. Nosotros tenemos que recibir esa información y esa es la función receptiva que tiene el notario. ¿Quién es el emisor? Es el cliente. ¿Quién es el receptor? Pues es el notario el que le tiene que recibir esa información. El notario interpreta la voluntad de las partes, función directiva o función asesora, ya que el notario ha recibido la voluntad de las partes por ser un profesional del derecho aquí en Guatemala, tiene que ejercer una función directiva, tiene que darle una función asesora, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de crear ese instrumento público. Por ejemplo, a nosotros solo nos van a llegar a decir, mire, mi papá nos quiere heredar, porque eso es como así viene, mi papá quiere heredar y nos quiere dar un pedazo a cada persona. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Primero, la función receptiva, recibir toda esa información. Bueno, no es mucha información, solo nos dicen, mi papá quiere heredar, somos 4 hermanos y nos quiere dar un pedazo de terreno a cada uno. Función directiva, primero, pues tenemos que saber qué es lo que tiene, dónde está ubicado. Una función asesora, si el inmueble está en la ciudad capital o está en la antigua Guatemala, pues sabemos que hay una limitación. Sabemos que si es un inmueble ya sea urbano o ya sea rural, de todas maneras debe de contar con una autorización municipal, cosa que no se da en otros municipios. Por ejemplo, en San Lucas, Zacatepeques, aquí pues no se da eso. Aquí sí es una finca rústica. Aquí en las fincas rústicas, solo con un plano de un ingeniero, pues se va a poder hacer una desmembración. En Antigua no, tiene metros cuadrados mínimos, por ejemplo, 200 metros cuadrados como mínimo, si no, no se puede hacer una desmembración. Ustedes como profesionales del derecho deben de investigar, deben de leer ley de parcelamientos urbanos, deben de leer los acuerdos municipales, tienen que saber por lo menos en dónde está situada su oficina, porque si les llegan desmembraciones, saben que no se puede hacer. Si les llegan desmembraciones rústicas, que ya es la sexta desmembración en un terreno, pues saben que tienen que pedir una autorización municipal. Esa es la función directiva que deben de dar como notarios. Una función asesora es asesorarlos. Por ejemplo, Antigua Guatemala, pues quiere desmembrar el papá y no se puede desmembrar porque el terreno que él tiene es de 300 metros cuadrados y quiere dejarle 100 metros a uno de sus hijos, 100 metros a otro de sus hijos y el resto se lo quiere dejar al tercero de sus hijos. Sabemos que no cabe una desmembración porque no nos lo va a permitir la municipalidad. Sin embargo, ustedes como notarios y como conocedores del derecho, pues saben que hay otras figuras jurídicas, por ejemplo, la partición. Lo que le pueden indicar ustedes a su cliente es decirles, mire, ustedes pueden dejar, pueden hacer una compraventa a los 3 en copropiedad, ya que tengan la compraventa en copropiedad, pues hacemos una partición. Esa partición pues no requiere de autorización municipal. Claro que tienen ustedes que hacer los planos de partición y al tercero se le queda el resto de la finca, pero todos estos ejemplos es porque ustedes deben de ser conocedores del derecho. Deben de leer la ley de registro de información catastral. Si les preguntan en el municipio de Santiago Zacatepeques queremos desmembrar y es solo una desmembración, sabemos que ahí pues no ha pasado el RIC catastrando y solo con el plano del ingeniero ustedes pueden iniciar su desmembración, cosa que no se da en muchos municipios de Zacatepeques. Por ejemplo,
en Santa Lucía, Milpas Altas, en la antigua Guatemala. Todo eso pues ya pasó el RIC. Esos planos deben de ir autorizados por el Registro de Información Catastral, por un agrimensor autorizado. Los costos suben, el proceso sube, la asesoría que le van a dar ustedes a su cliente pues va a ser distinta, va a ser una verdadera asesoría la que le tienen que dar cuando lleguen a su oficina. Entonces, esa es la función asesora que deben de dar los notarios. El notario da forma legal, estamos aquí en el inciso 3. El notario da forma legal a la voluntad de las partes o función modeladora. Nosotros, el cliente nos va a indicar qué es lo que quiere. Nosotros tenemos que moldear lo que él quiere a un instrumento público. Por ejemplo, las personas nos dicen, mire, aquel nos quiere dar, nos está solicitando dinero, yo le voy a prestar dinero, pero necesito que me deje algo en garantía o algo así. Ustedes prácticamente pues tienen que ver lo que dicen las personas, moldearlo a un instrumento público. Todos los contratos que tienen en el libro 5 del Código Civil, pues ahí están establecidos. Los vamos a ver casi dentro de unas semanas cuáles son los diferentes contratos, o por ejemplo los contratos más usuales dentro de nuestro medio. Por ejemplo, quieren hacer una compraventa por abonos, les van a preguntar los clientes que qué figura se puede utilizar. Bueno, prácticamente no lo van a hacer así, sino que les van a decir, mire, yo quiero comprar una casa, me la dan en 100,000, tengo 50,000 quetzales, ¿qué puedo hacer? El vendedor le dice, mire, yo también quiero que usted me asegure porque me van a dar 50,000 quetzales. Yo no puedo hacer, darles la totalidad de la casa y que se queden pagando. Ustedes tienen que moldear qué instrumento público pueden utilizar. Pueden utilizar una compraventa con abonos, con pacto de reserva de dominio. Algunos notarios, pero yo difiero de eso, realizan una promesa de compraventa, a veces lo hacen en documento privado, lo hacen en formulario, que realmente eso no da garantía a las partes. Y ustedes como notarios, dentro de los principios, el de imparcialidad, le tienen que dar garantía a ambas partes, no le deben de dar garantía solo al que los está contratando. Entonces, ahí prácticamente en un contrato de promesa, que lo hagan en documento privado o que lo hagan en formulario, y así lo hacen muchas inmobiliarias, prácticamente están dejando sin seguridad jurídica al comprador. Porque a la hora de, imagínense que fallezca el promitente vendedor y tengan que entrar a un proceso de cumplimiento de contrato, de la promesa, eso se va a tardar años, Entonces, ustedes tienen que ver qué instrumento van a decirles a sus clientes que pueden realizar, claro que dándoles seguridad a ambas partes. Otro de los instrumentos que utilizan mucho los notarios es una simulación de compraventa total y de ahí un mutuo con garantía hipotecaria de la misma casa que les están vendiendo con el total, y esto lo hacen para evadir impuestos, pero realmente es asesoría que brinda el notario por sus conocimientos de derecho. Dentro de las funciones que desarrolla el notario, miren, antes de continuar, cualquier duda pues la pueden enviar al correo institucional, y si no, pues alguno de ustedes que cree un grupo de WhatsApp. Yo creo que ahora no somos tantos los que estamos estudiando la fase privada, yo creo que son menos de 300 personas, entonces bien se puede hacer un grupo, si gusta me incluyen, ya algunos saben mi número de teléfono, entonces para poder contestar dentro de la cátedra, o sea, si tienen ahorita dudas, pues me las hacen llegar por WhatsApp y de una vez pues las vamos resolviendo, y a ese grupo pues yo les mandaría material o les mando las diapositivas
ya que realmente no me da tiempo de estar contestando todos los correos. Los correos solo los contesto cuando son dudas, cuando me piden material no me da tiempo de estar mandando a cada correo el material. Entonces, si alguien quiere realizar un grupo donde incluya a todos, no sé cómo lo pueden hacer. Y, perdón, y si pueden incluirse todos ahí, ahí les envío las diapositivas, les envío el material, les resuelvo dudas durante la clase. Tendremos algunos minutos para resolver dudas. Aunque estas primeras 2 o 3 clases prácticamente es únicamente doctrina, son clases teóricas. Ya de ahí pues nos vamos a ir a lo que son las clases un poco más prácticas. Necesito que tengan sus leyes y que se conecten realmente. También me estaban solicitando de la universidad un correo de asistencia, por lo menos para estos primeros cursos, estas primeras clases. Si pudieran mandar un correo al correo institucional, solo presente, presente. Y si tienen alguna duda, pues le colocan duda. Entonces yo, pues, los que son solo de asistencia, los reenvío a donde me los solicitaron, y los que son de dudas para la próxima semana. Si son dudas de WhatsApp, pues de una vez las vamos contestando hoy. Entonces, dentro de las funciones que desarrolla el notario, tenemos una función receptiva, una función directiva o asesora, ya hemos platicado de eso, una función legitimadora, la función modeladora, la función preventiva y la función autenticadora. Y vamos a empezar, función receptiva. Yo tengo dudas, me colocan aquí, pero no sé. A Félix, saludo a Félix Álvarez. Entonces, función que desarrolla el notario, función receptiva, función caracterizada por el notario, recibe e interpreta la voluntad de las personas que acuden ante él para la obtención de un servicio notarial concreto. Escucha las partes y determina en primer punto, al realizar un estudio legal, la posibilidad de efectuar lo que las partes requieren, y de ser viable ofrece una solución concreta apegada a derecho. Como segundo punto, determina con precisión cuál es el instrumento público que pretende otorgar a las partes. Por eso, les decía al principio de la clase de la semana pasada, que ustedes, para poder ser buenos notarios, deben de tener amplios conocimientos de todas las leyes sustantivas, incluso de las procesales, porque para poder realizar ciertos instrumentos públicos deben de tener ciertos conocimientos, cosas que se pueden realizar, cosas que no se pueden realizar. La semana pasada pues les indicaba la compraventa entre esposos, que no se permite. También tenemos el pacto de retroventa, que no es permitido. Tenemos el cumplimiento del derecho de tanteo cuando la compraventa no es entre los mismos copropietarios, sino que se tiene que hacer se tiene que hacer con una persona externa, perdón. Entonces son situaciones que ustedes deben de saber para poder ser buenos notarios. No pueden ustedes hacer un instrumento público y, si va al registro de la propiedad, que sea suspendido porque no tuvieron el conocimiento necesario. Por ejemplo, cuando es un menor de edad, ¿quién es el que lo va a representar? Ya sea el papá o la mamá. Si es para adquirir derechos, pues tienen que aprender cuál es la figura del gestor de negocios, cómo van a funcionar los mandatos. El mandato para poder casarse, pues tiene
un procedimiento o una forma de redacción totalmente distinta a cualquier otro mandato especial. Entonces, ustedes deben de saber bastante de derecho sustantivo para poder ejercer o para poder ser muy buenos notarios. Incluso de las leyes procesales, perdón. Porque para poder hacer un acta de arresto domiciliario, pues deben de irse al derecho procesal penal, cuáles son los requisitos que deben de cumplir para poder ser beneficiados con un arresto domiciliario. Entonces no es solo de que lleguen, hagan el acta, pidan una minuta, pidan un machote y ustedes redacten esos instrumentos públicos, ¿no? Que deben de tener bastante conocimiento, o por lo menos el conocimiento básico, ¿verdad? Eso también pues alcanza lo que es la función asesora. Al momento de recibir la información de partes de los clientes, el notario dirige, aconseja y ofrece la asesoría legal en el caso planteado, advirtiendo a las partes de las opciones legales. Perdón. Las posibles ventajas y desventajas de aplicar determinada figura jurídica al negocio o acto jurídico que se pretende realizar. Ofrece consejo jurídico a cualquier persona, institución o empresa que la requiera. Punto importante en esta función, que el notario debe actuar imparcialmente, es decir, sin beneficiar a ninguna de las partes, debe de actuar lo más justo posible. Sin embargo, asesora requiere por parte del notario de un extenso conocimiento de la rama del derecho para así poder brindar a sus clientes seguridad jurídica. Era lo que platicábamos anteriormente. La función legitimadora desarrollada por el notario al momento de legitimar a las partes. Permítanme un segundito. Denme un minutito. Perdón, es que ya mucho tiempo de hablar, ya hoy sí me está afectando un poco el dolor de... Función legitimadora desarrollada por el notario al momento de legitimar a las partes, es decir, acreditar que sean las personas que dicen serlo, dando fe de ello o bien comprobándolo a través de la cédula de vecindad. En este caso es el documento personal de identificación por medio de testigos o pasaporte cuando no sean conocidos del notario, tal como lo indica nuestro ordenamiento jurídico notarial en su artículo 29, inciso 4, el cual en su parte conducente establece por medio de cédula de vecindad o de pasaporte por dos testigos conocidos por el notario o ambos medios cuando así se conviene. Mire, entonces si nosotros leemos el artículo 29 del Código de Notariado, pues nos podemos dar cuenta cómo se debe de legitimar a las partes. Cuando hablamos de legitimar, tenemos que dar fe de que son las personas que dicen serlo. Tenemos que pedir el documento personal de identificación, tenemos que pedir el pasaporte para poderlos identificar. Si son conocidos nuestros, pues podemos nosotros dar fe por la fe pública que ostentamos de que son personas de nuestro conocimiento. Sin embargo, si no llevan documento personal de identificación, deben de ser identificados por medio de dos testigos. Estos testigos se llaman testigos de conocimiento. Deben de estar también ellos identificados mediante su documento personal de identificación o mediante el pasaporte, o si son conocidos del notario, pues no hay problema. Entonces se debe de identificar por medio de dos
testigos de conocimiento. Pues aquí ya hicieron el grupo, está bien, ahí pueden ingresar todos y ahí me pueden mandar las dudas y vamos desarrollándolas, perdón, pero hoy sí tengo un poco de malestar. La función modeladora, el notario desarrolla esta actividad al momento de recibir la información de los clientes, dando forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regula la ley y las que más se adecúan al negocio jurídico que se pretende realizar, plasmándola en el instrumento público y siguiendo los lineamientos legales. Es importante mencionar esto, ya que nosotros como conocedores del derecho, pues tenemos que ir asesorando y tenemos que ir asesorando a nuestros clientes sobre qué figura jurídica les queda mejor y también tenemos lo que es la función preventiva, debemos de prevenir a nuestros clientes de las situaciones que se pueden ir dando. Por ejemplo, algo que sucede bastante es en las compraventas que colocan precios que realmente no son precios simbólicos. Por ejemplo, nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes que perdón, qué consecuencias legales tendrían si no. ¿Qué consecuencias legales tendrían si no cumplen con lo que la ley establece? Por ejemplo, eh, una, por ejemplo, poder declarar un precio inferior en una compraventa que la que no está estipulada en la municipalidad o no está estipulada ¿cómo se llama? En el registro de, permitan. Bueno, yo digo que ahorita sí, ya fui a tomar agua y todo. Entonces, estábamos en la función preventiva, que la función preventiva es prevenir a nuestros clientes de las situaciones o consecuencias legales que se pueden ir dando si no se cumple la ley a cabalidad. Podemos poner como ejemplo, les decía, valorar una compraventa en un precio inferior al que realmente nos indica la matrícula fiscal en el DICABI o en catastro en la municipalidad o la que está en el registro. Recordemos que nosotros debemos de tomar siempre debemos de tomar el precio más alto para poder realizar una compraventa. Dentro de la función asesora y modeladora, nosotros debemos de decirle a nuestros clientes qué instrumento público deben de realizar. Por ejemplo, si es una compraventa entre esposos, no la pueden realizar. Sin embargo, hay algunas situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, una donación entre esposos. Podemos nosotros hacer o indicarles a nuestros clientes que realicen una donación dentro de esposos o pueden hacer una liquidación del patrimonio conyugal y aquí pues la ventaja es que no paga impuestos. La función autenticadora es la función de mayor trascendencia jurídica, ya que el notario autentica los actos y contratos contenidos en el instrumento público, plasmando en él su sello, su firma
invistiéndolos de fe pública, dándoles autenticidad, presunción de veracidad, es decir, que por sí solos producen fe y hacen plena prueba en juicio y fuera de él. Es una de las funciones más importantes. Si ustedes se dan cuenta, todos los actos, todos los contratos contenidos en un instrumento público, solo con la firma y sello del notario, ¿qué le dan? Le dan certeza jurídica, le dan veracidad, le dan valor, le dan permanencia al instrumento público, dándoles autenticidad y presunción de veracidad. O sea, imagínense qué valor tiene la firma y sello del notario en un instrumento público. ¿Cuáles son las finalidades de la función notarial? Las finalidades más importantes del quehacer notarial o de lo que hace el notario es ostentar a los instrumentos públicos de seguridad, de valor y de permanencia. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la fe pública que ostenta el notario, la que le da el Estado. Entonces, todo lo que realiza el notario, pues se presume que es verídico, que hay autenticidad. Entonces, esto nos indica contratos y manifestaciones de voluntad que el notario autoriza al momento de plasmar su firma, cumpliéndose esta por el hecho de que el notario es depositario de la fe pública que delega por el Estado. Entonces, por el simple hecho de que el notario lo autentique, pues se dice que es verídico. Por ejemplo, en la autenticación de los documentos, las famosas auténticas, a nosotros nos llevan el documento original, le sacamos una fotocopia y lo autenticamos. Ya con este simple hecho, pues cualquier persona sabe que el documento es original. Pues antes con las famosas tarjetas de circulación, cuando eran las celestes, se daba mucho. Se autenticaban esas tarjetas y la veracidad de que el documento era original, pues solo con el simple hecho de que el notario la realizara, pues se tomaban como verídicas. Igual la legalización de las firmas, ¿verdad? Nos llevan un contrato privado, nosotros les legalizamos la firma y ahí hay veracidad, que los que hicieron ese contrato, pues son las personas que dicen serlo únicamente por la legalización de las firmas. Y aquí es importante mencionar que la legalización de una firma en un contrato privado, lo único que va a hacer es legalizar la firma. El notario pues no tiene responsabilidad sobre ese documento privado. Y es una de las cosas que ustedes deben de asesorar dentro de su función notarial. Por ejemplo, contratos de arrendamiento en documento privado. ¿Quiénes son los que están contratando? Si ustedes leen uno de esos contratos, dicen nosotros, Juan Pérez y María Hernández, y todas las demás cláusulas es entre Juan Pérez y María Hernández. Al final viene el notario, firma, el notario lo que hace es legalizar esas firmas. Entonces, la responsabilidad del notario en un documento privado es únicamente la legalización de las firmas. Y así sucesivamente, las famosas declaraciones juradas también, el notario da fe y que están declarando en su presencia. Entonces, todo esto es la veracidad y la seguridad jurídica de los actos y contratos. Valor probatorio del instrumento, y que es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario. Es importante también mencionar aquí, se da mucho en los juicios civiles, en los juicios laborales, que por el simple hecho de que vaya redactado un instrumento público, pues tiene un valor legal. Recordemos cómo se valora la prueba, los sistemas de valoración de la prueba. Entonces, es prueba legal solo por el simple hecho de que vaya realizado por un notario. En el proceso civil, la mayoría de documentos pues tienen que ir autenticados para que sean tomados como verídicos. Leamos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba.
salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refiere el artículo 177 y 178, o sea, la prueba de documentos, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución. Leamos el artículo 294 también del Código Procesal Civil y Mercantil. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la vía de apremio cuando lo pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que se traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Sentencia, no, créditos hipotecarios y créditos prendarios son los que realiza el notario. Transacción celebrada en escritura pública, inciso C, y convenio celebrado, no es no, convenio celebrado en juicio, no, y transacción celebrada en escritura pública. Miremos el 327. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: los testimonios de las escrituras públicas, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que tengan por reconocidos ante juez competente, los testimonios de las actas de protocolación de protestos, documentos mercantiles y bancarios, el acta notarial en la que conste el saldo en que existen en contra del deudor, las pólizas y todos los documentos, prácticamente todos. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que todos los documentos que realiza el notario, pues tienen una verdadera fuerza probatoria, tienen un valor probatorio bastante eficaz y prácticamente legal. Leamos lo que dice aquí: entre partes y frente a terceros. Valor probatorio al instrumento, que es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario. Entre partes y frente a terceros, lo que se adquiere al cumplir con los requisitos de forma, tanto generales, esenciales, especiales y requisitos de fondo, que al presentar no habría probabilidad de redarguir de nulidad el instrumento público. Característica inmersa en el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 186, y podemos mencionar también el artículo 294 y el 327. Tomen Miguelita, me ponen ahí. La perpetuidad del instrumento público se le da a los actos a través de diversos medios legales y materiales para garantizar la reproducción auténtica del acto y la perdurabilidad por más tiempo. Entonces, dentro de las funciones del notario, pues está la perpetuidad del instrumento público. ¿Y cómo se logra la perpetuidad del instrumento público? A través del protocolo. Cuando nosotros hablamos de protocolo, sabemos que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas que realiza el notario o de conformidad con la ley. Entonces, esto le está dando perpetuidad a todos los instrumentos que realiza el notario. El protocolo pues va a vivir por años, incluso después de la muerte de los notarios. Ahí está el protocolo. Podemos ir a consultar al Archivo General de Protocolos de un instrumento público de cierto notario, solo con el número de instrumento, el notario que lo autorizó y la fecha, podemos nosotros ir a solicitar cualquier instrumento público. Y la reproducción auténtica del acto, pues está hablando de las diferentes formas de reproducir los instrumentos públicos.
Sabemos que los podemos reproducir por medio de testimonios y por medio de testimonio especial. En los testimonios puede ser el testimonio transcrito y testimonio en sistema de fotocopias. Y la copia simple legalizada. Teorías que explican la naturaleza de la función notarial. Tenemos 4 teorías: teoría funcionarista, teoría profesionalista, teoría ecléctica y la teoría autonomista. Teoría funcionarista explica que el Estado le confiere al notario la fe pública y la representación del mismo. Como consecuencia de ello, el notario adquiere la categoría de funcionario público. En la antigüedad, el rey era el que concedía autorización a los escribanos para desempeñar esta función. A raíz de esto se considera al notario funcionario del Estado. Es importante mencionar que aquí la ley en Guatemala, pues hay 3 situaciones que mencionan al notario como funcionario público. El primero está en el artículo número 2 de las disposiciones generales del Código Penal, que nos indica en el segundo párrafo: los notarios serán reputados como funcionarios cuando se trate del delito de que cometan con ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio de su profesión. Por empleado público, quien sin facultades legales de propia determinación realiza o ejecuta lo que se le manda o desempeña labores de agente o guardián del orden público. Entonces, cuando cometan delitos los notarios, pues van a ser reputados como funcionarios públicos. El artículo 954 que leímos la semana pasada de la Constitución Política de la República nos indica quiénes son los funcionarios públicos, y el artículo 92 del Código Civil nos indica funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por el notario hábil. Entonces, la teoría funcionarista nos indica que el notario pues es tomado como un funcionario público. Esta teoría se encuentra inmersa en nuestra legislación penal en el artículo 1, numeral 2 de las disposiciones transitorias del Código Penal, cuando explica que el notario es reputado funcionario público, haciendo alusión que se le denomina así cuando en el ejercicio de la función notarial cometa actos tipificados como delitos en nuestro ordenamiento jurídico penal que merezcan formación de causa y proceso penal, ya que constituye un agravante y además defrauda la confianza que el Estado deposita en el notario, lo cual constituye un impedimento para el ejercicio. Es así como los funcionaristas sostienen una función pública de carácter complejo en el nombre del Estado, teniendo esta una posición especial dentro de la organización administrativa y jurídica, pero no olvidando que son siempre funcionarios públicos. La teoría profesionalista, pues, en contraposición de la teoría funcionarista, nos indica que el notario es un profesional y que no es un funcionario público. En la diapositiva podemos leer: en contraposición a la teoría antes citada se encuentra la profesionalista. Sus exponentes niegan ser funcionarios públicos y destacan por sobre todo el valor de la profesión libre, y lo más importante es el carácter social. Asimismo, esta teoría determina que para ejercer la función notarial se requiere que el Estado designe a la persona que según éste se encuentre apta para ello. Se diferencia de la teoría antes mencionada, en que el notario debe de ser una persona que posea formación y preparación académica, jurídica y técnica, considerando que en el momento de recibir, de interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, es una actividad eminentemente profesional y técnica, no bastando la calidad de funcionario público conferida por el Estado para realizarla.
Teoría que se encuentra plasmada en el artículo 2 del Código de Notariado, inciso 2, es que al establecer como requisito habilitante para ejercer el notariado el título facultativo obtenido en la República o su incorporación en la ley. Entonces, aquí pues no tenemos que mencionar prácticamente nada. Aquí en el párrafo está todo lo que se refiere a la teoría profesionalista, que el notario debe de ser un profesional, tiene que tener el título de notario, tiene que ser una persona versada en derecho, tiene que tener la experiencia, debe de ser un perito en derecho. El título facultativo ya lo vimos la semana pasada, artículo 2 del Código de Notariado, cuando vimos la organización del notariado. La teoría ecléctica concilia las teorías anteriores. Concilia las teorías anteriores y, de acuerdo a esta teoría, el notario ejerce una función pública sui generis, puesto que el Estado le delega fe pública. Además, trabaja independientemente, concibe al notario como profesional del derecho. El notario, de acuerdo a esta teoría, no trabaja para la administración pública y por ende no devenga un salario por parte del Estado. Sin embargo, la veracidad, la legalidad y la autenticidad que otorga a los actos que autoriza tiene un respaldo del Estado por la fe pública que ostenta. Esta teoría es la utilizada aquí en Guatemala, ya que por una parte nos dice que el notario debe de ser un profesional, como nos lo indica la teoría profesionalista. Tiene que ser un profesional versado en derecho, pero que no va a ser un empleado del Estado, no va a devengar un salario del Estado, como nos dice la teoría funcionalista. Recuérdense que dentro de los impedimentos temporales y los impedimentos en los temporales prácticamente, nos indica que no pueden ser notarios los que tengan un salario del Estado o que trabajen a tiempo completo. Entonces, esto, la teoría ecléctica, pues por un lado nos dice que son profesionales y por otro lado nos indica que no deben de ser funcionarios públicos. Es lo que se asemeja aquí en Guatemala y es la teoría que nosotros utilizamos. Teoría autonomista, pues en el libro de Neri, Roberto Muñoz explica que esta teoría exige que el notariado se ejerza como profesión liberal, independiente. El notario resulta siendo un oficial público, no funcionario que ejerce en las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo, considerando como oficial público a raíz de que debe de aplicar y observar la ley, y como profesional libre ya que es receptor directo de la voluntad de los particulares, quienes le pagan estipendios por su auxilio. Esto fue tomado del libro de Neri Muñoz. Asimismo menciona a Francisco Martínez Segovia, que sostiene que hablar de la teoría autonomista es concebir al notario de una forma nueva, independiente, autónoma al desarrollar la función notaria. ¿Qué es la fe pública? Definición: es la necesidad de carácter público cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos al amparo del notario, se quiera o no se quiera creer en ellos. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. La fe pública, pues, es la veracidad es la presunción de veracidad de todos los actos que ejercita el notario. Cuando hablamos de fe, únicamente fe, es en creer en algo que no es percibible por nuestros sentidos, es lo que interpreto yo. Cada quien pues va a tener su concepto o definición de lo que es la fe. Dentro de las clases de fe pública podemos mencionar la judicial, la administrativa, la registral, la legislativa y la notarial. La fe pública judicial es la que tienen los documentos autenticados en los tribunales de justicia. Aquí en Guatemala, el que tiene la fe pública del tribunal es el secretario.
o sea, las resoluciones o certificaciones que expiden. Cuando ustedes van al juzgado a pedir una certificación, la tiene que firmar el secretario y él es el que tiene la fe pública judicial. La fe pública judicial compete, aquí dice, esencialmente al secretario de los tribunales, cuya función autenticadora es muy parecida a la del notario y se diferencia únicamente en los modos de intervención. En la ley del organismo judicial, artículo 171 y artículo 173, es este último un artículo muy importante por su relación con lo anteriormente expuesto. Y el mismo dice, si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales, de que conozca el tribunal, el cual sirve sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad o dejar una razón en autos. Leamos los artículos 171 y 173 de la ley del organismo judicial. Certificaciones. Los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben de salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que con fines docentes soliciten las facultades de ciencias jurídicas y sociales, los demás casos que las leyes determinen. Cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria. Esto ya no nos interesa. Copia certificada se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano o a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otra similar y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. Ellos son los que tienen la fe pública judicial. Se consignará el valor del papel empleado o el de los timbres fiscales de los honorarios que causen. Artículo 173. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón de los autos. En los autos. La fe pública registral es la que poseen los registradores para certificar la inscripción en un acto que consta en un registro público. Entonces, las famosas certificaciones de nacimiento, pues las extiende el registrador nacional de las personas, igual el registro de la propiedad, el registro de procesos sucesorios, el registro mercantil, el registro de personas jurídicas, tenemos el registro de la propiedad industrial, el registro de derechos de autor y derechos conexos, en fin, hay un montón de registros aquí que expiden certificaciones. La fe pública de que uno de ellos está expidiendo un certificado, pues le da fe pública registral a ese documento. Sin embargo, en una ocasión les voy a comentar, yo fui a una audiencia de un juicio de faltas en el cual la persona que había cometido esa falta, él había estado en la calle cuando era lo del toque de queda y lo encontraron bebiendo cervezas. Se lo llevaron al juzgado de paz y en el juzgado de paz, ya en el juicio de faltas, el joven pues realmente tenía 18 años, tenía unas 2 semanas de haberlos cumplido, ya era un mayor de edad. El juez, al ver el documento personal de identificación y el certificado de nacimiento, no confiaba en la edad de él porque decía que era un jovencito y que tenía menos de los 18 años y que realmente él no podía entrar a conocer porque se iba a meter a problemas.
Era en un municipio, el RENAP estaba a pocas cuadras de donde estaba el juzgado. El juez me dijo, deme tiempo, él mismo fue al Registro Nacional de las Personas, pidió la certificación y todos los datos y regresó y entró a conocer el juicio de faltas. Entonces, aquí pues él dudó de la fe pública registral. Los registradores tienen esa fe pública. Él, a la hora de haber visto el sello y la firma del registrador, pues no hubiera dudado. Sin embargo, se le hizo de su conocimiento y se le dijo, señor juez, de acuerdo a la fe registral que ostenta el registrador de las personas del municipio de tal y tal, pues usted debería de confiar en la edad de mi patrocinado, cosa que realmente no hizo, sino que prácticamente él se fue a constatar realmente por sus medios si había si era certero lo que decía el certificado de nacimiento. Entonces, se los cuento como anécdota de lo que ha pasado. Entonces, es la fe pública registral la que realizan los diferentes registradores. Fe pública administrativa es la que se tiene por objeto de dar notoriedad y valor de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado o las personas de derecho público dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Esta fe pública administrativa se ejerce a través de documentos expedidos por las propias autoridades, que no sean registros, ¿verdad? Una certificación de un director que ejerce en gestión administrativa o en los que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones de administración. De ahí la necesidad de la intervención notarial en la contratación administrativa. Pero aquí ya es otra cosa, ya es una fe pública notarial, ¿verdad? No es administrativa. Aún es funcionario, actúa con plena y total independencia y constituye eficaz garantía de los derechos de los administrados. Es esta la postura tradicional defendida, según la cual con la escritura pública se otorga la relación de derecho una firmeza, estabilidad y autenticidad que de ella tiene. La fe pública legislativa, esta es importante mencionar, ya que es la única fe pública de carácter corporativo. ¿Qué quiere decir? Que es de carácter corporativo, que la tiene el Congreso en su totalidad, no la tienen los representantes en forma individual, por ejemplo, no la tienen los diputados individualmente, sino que la tiene el Congreso como Congreso. Es la fe pública que tiene el Congreso. Es la que posee el organismo legislativo y donde se cree en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser generalmente leyes de la República. Esta es de tipo corporativo, ya que la tiene el Congreso como órgano y no sus representantes en lo individual. Y la que nos da el Estado a nosotros los notarios es la fe pública notarial, es la fe o la facultad otorgada por el Estado al notario. La fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten con la sociedad. Aquí hay una compañera que me indica que no sabe cómo incluirse al grupo de WhatsApp. No sé si el administrador la incluye. Su teléfono es 47, con el perdón de la compañera, 47 75 43 78. Si pudieran ustedes incluirla al grupo, no sé cómo lo van a hacer el administrador. Por favor, disculpe. Y por último, los sistemas notariales. El sistema notarial es un conjunto de elementos indispensables ordenados de manera lógica, atendiendo a una estructura. Persiguen una finalidad, siendo esta normar el ejercicio del notariado. O sea, las características que debe de tener un notario de acuerdo al sistema que va a acoger o el sistema que acoge su país.
de acuerdo al cumplimiento de determinados requisitos formales, dependiendo del país donde se ejerza la función notarial. Clasificación de los sistemas notariales. Tenemos dos clases de sistemas, tenemos el sistema latino y tenemos el sistema sajón. El notariado de tipo latino recibe también otros nombres, por ejemplo, sistema francés, sistema de evolución desarrollada y sistema público. El notariado sajón se le conoce como anglosajón, sistema subdesarrollado, sistema de evolución frustrada y sistema privado. Son los dos sistemas que existen en el notariado. Vamos a empezar con el primero, que es el sistema notarial. Este sistema rige no solo en los países europeos, sino también casi en toda América Latina, en Asia y realmente en la mayor parte del mundo. Este sistema se caracteriza porque el notario desempeña una función pública de veracidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia, y además interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Prácticamente es toda la función notarial, ejerciendo así la función notarial, y para esto, lo más importante, debe obtener un título universitario, debe de llevar un protocolo a su cargo. El sistema sajón no utiliza protocolo. Ejerciendo, debe de ser universitario, garantizando así sus conocimientos técnicos y sus conocimientos jurídicos adecuados para faccionar los instrumentos públicos. Y era lo que les decía, la función modeladora y la función asesora. La función preventiva, pues ya se los había explicado, que son las consecuencias legales que puede tener una persona si hace de una manera o hace de otra manera un instrumento público. En ese momento, pues no se los pude explicar bien, pero, por ejemplo, hay personas que realizan compraventas ya de personas que han fallecido, y hay notarios, pues, que realizan esos instrumentos públicos. Sin embargo, pues las consecuencias que se pueden dar, pues, son grandes. Entonces, retomando los sistemas notariales y garantizando así sus conocimientos técnicos y jurídicos adecuados para faccionar los instrumentos públicos. Además, debe de pertenecer a un colegio profesional, debe de estar colegiado, por ejemplo, aquí en Guatemala, al Colegio de Abogados y Notarios, es decir, un gremio donde se proteja tanto los derechos y se vele por el correcto desarrollo de la profesión. Así también el notario debe de registrar su firma y sello, los cuales utilizará en el ejercicio de su profesión. Cuando ustedes se gradúen, pues después de su acto de graduación, tienen que ir al Colegio de Abogados a registrar su sello y su firma. Ya después se tienen que juramentar en la Corte Suprema de Justicia para registrar su sello y su firma. Es importante indicar que la firma y el sello ustedes la pueden cambiar cuantas veces ustedes lo deseen. Tienen que ir al Archivo General de Protocolos a cambiar el sello, pueden ir a cambiar su firma varias veces. Dentro del sistema latino, pues se divide en dos, o sea, se subdivide en dos. Sistema de profesión libre consiste en que el notario puede ejercer la profesión en cualquier lugar del territorio nacional. Aquí en Guatemala es el ejemplo. Nosotros como notarios podemos ir a realizar una escritura a Petén, podemos ir a realizar una escritura a Escuintla, a Izabal del otro lado, a Huehuetenango del otro lado. En cualquier parte de Guatemala podemos ejercer el notariado, por eso es una profesión libre. Incluso también lo podemos ejercer fuera de la República de Guatemala. La ley del organismo judicial nos habla de la actuación del notario en el extranjero, condicionado a que el instrumento surta efectos en el territorio nacional y deberá de ser protocolizado en el registro notarial a su cargo. El sistema numérico, pues este es un sistema siempre dentro del sistema latino, pero este lo utilizan
países como México, ya que se conforma por estados y provincias. Dependiendo de la cantidad de habitantes, va a ser el número de notarías designadas. Por ejemplo, un determinado número de notarios. Se les llama notarios de número porque pueden solo ejercer en un lugar determinado. Si nosotros nos ponemos a ver algunos programas mexicanos de concursos, ¿verdad? Tenemos la academia o la voz no sé qué o bailando con no sé quién, pues ustedes se darán cuenta que si son de Televisa siempre va a ser el mismo notario el que va a dar fe pública y veracidad. Si son de TV Azteca, pues siempre va a ser el mismo notario el que va a dar fe pública y veracidad de todos esos concursos, porque ellos están bajo un sistema numérico. Entonces el notario que está dentro de la circunscripción territorial de donde están esas televisoras es el notario que siempre va a acudir. Las personas que vivan en esa circunscripción territorial deben de ir a ese notario. Entonces ahí no hay como aquí en Guatemala que están las oficinas de notarios una atrás de otra, porque cada quien tiene una circunscripción territorial donde pueden ejercer. Entonces hay ventajas y hay desventajas. En primer lugar, una de las ventajas es que no tienen competencia desleal, ¿verdad? No hay notarios que hagan auténticas por 50, 60 quetzales, como sucede aquí en Guatemala. Las desventajas es de que que no hay una pronta solución a los conflictos de las personas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, si se ponen de acuerdo en un accidente automovilístico, si no hay un notario, pues hay otro, y realmente pues lo que quieren las personas es subsanar ese problema que se está dando, un reconocimiento de deuda o un finiquito en carretera. Que si ustedes van pasando, y es un consejo, dicen, el notario siempre debe de cargar su sello y timbres dentro de la bolsa, en una bolsita o algo. Si ustedes van a la costa y de repente ven un accidente ahí en la carretera y necesitan de un notario para poder llegar a un reconocimiento de deuda por daños materiales o un finiquito porque se hicieron cargo de los daños materiales, ustedes pueden bajar y en una hoja de papel bond a mano pueden hacer un reconocimiento de deuda, pueden hacer un finiquito. Por eso es lo importante de la redacción, del cumplimiento del código de notariado, los requisitos de las actas, los requisitos de las escrituras públicas. No tenemos prohibición para poder redactar una escritura pública a mano. Yo vi algunas dentro de investigando, ¿verdad? Fui a verlos al Archivo General de Protocolos, algunas escrituras antiguas que vieran que las letras que utilizaban pues eran mucho más claras que la redacción que se da ahora en computadora o a máquina de escribir. Entonces, esto es el sistema numérico y el sistema libre. El sistema sajón, este sistema notarial también denominado sistema inglés o devolución frustrada, se implementa en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Es un sistema caracterizado porque para ejercer el notariado no se requiere de título universitario, solamente cultura general, conocimientos jurídicos básicos, ya que el notario se limita únicamente a dar fe de autenticidad de las firmas, no de los documentos previamente redactados. En su mayoría son impresos y en formularios. Si ustedes hay personas que trabajan con notarios, pues se darán cuenta que cuando vienen mandatos provenientes del extranjero, hechos por notarios americanos, pues la verdad que dejan a veces mucho que desear la redacción, ya sea en español o en inglés, cuando tenemos que ir con una traductora jurada. Entonces, incluso los notarios guatemaltecos que viajan a los Estados Unidos o que tienen oficina, a veces pues se les confunden las ideas y nos traen mandatos pues mal redactados o que prácticamente
Si nosotros no les decimos que lo cambien, pues no va a surtir efectos como queremos aquí en Guatemala. Antes de darle lectura a las preguntas, todavía tenemos algunos minutitos para poder, si pueden agregar a una compañera, 4113-9889, 4113-9889. Recuerden mandar su correo de asistencia que yo los voy a reenviar. Y solamente entonces las preguntas para esta semana. ¿Cuál es la función notarial que el notario desarrolla al momento de recibir información de los clientes, dando forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regula la ley y las que más se adecúan al negocio jurídico? ¿Cuál es la teoría de la función notarial que indica que el Estado le confiere al notario la fe pública y la representación del mismo? Como consecuencia de ello, el notario adquiere la categoría de funcionario público. ¿Cuál es el sistema notarial que también se le denomina sistema inglés o devolución frustrada? El correo al que tienen que mandar la asistencia es el correo institucional, fase notarial, arroba, no sé qué más, ¿verdad? Ustedes lo saben, es por el que entran al curso. ¿Cuál es el sistema notarial que también se le denomina sistema inglés o de devolución frustrada? ¿Cuál es la fe pública que posee el organismo legislativo y en donde se cree en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser generalmente leyes de la República? ¿Cuál es el sistema notarial caracterizado porque el notario desempeña una función pública de veracidad, los hechos y actos ocurridos en su presencia y además interpreta de forma legal la voluntad de las partes, ejerciendo así la función notarial, y para esto debe obtener el título universitario? ¿Qué nombre recibe la actividad que realiza el notario en el ejercicio de su profesión, desde el momento en que es requerido por la persona hasta la creación del instrumento público? ¿Qué clase de fe pública tienen los documentos autenticados por los tribunales de justicia, o sea, las resoluciones y certificaciones que expiden? ¿Cuál es la teoría que exige que el notariado se ejerza como profesión liberal e independiente? ¿Cuál es la finalidad de la función notarial en la cual proporciona un valor probatorio el instrumento, otorgándole eficaz y fuerza a la intervención del notario? ¿Y cuál es el sistema notarial utilizado en México, en donde se indica que se le asignará una notaría o a un número determinado de notarios? Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ya dentro de las próximas semanas, pues ya van a ser clases ya más prácticas, ya con la ley en la mano, y ya lastimosamente no podemos estar redactando instrumentos públicos, pero sí se les va a ir poniendo los ejemplos, cómo deben ustedes de ir redactando los diferentes instrumentos públicos. Espero que pasen una buena semana. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.